زي ما احنا بنعرف يعني انه عاملين مش حاجز اكثر من 100 حاجز للوصول لباحات المسجد الاقصى ولخدمه الصائمين. طبعا المعابر مدققين الاسرائيليين عليها ومانعين الكشاف، مع انه الكشاف في معاه تصريح من الاحتلال انه يدخل يشارك في خدمه الصائمين، ولكن انه هو موقفهم على الحواجز. زي عندنا دخل عليهم الشرطة هذول. يعني وجود المستوطنين والتراكمات موجود منهم هو الذي أدى إلى اصطدام الشباب مع المستوطنين لمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى. يعني من يوم الجمعة الماضي تم اعتقال 450 شخص من داخل المسجد الأقصى المبارك. حتى اليوم هناك كان إغلاق على المسجد الأقصى المبارك، اقتحامات للمستوطنين. هذا يؤدي الاقتحامات والضغوطات تؤدي إلى انفجار، هذا سببه من الاحتلال ومن اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك. La verdad es que tanto la comisionada Bachelet como otros que están preocupados por el tema de derechos humanos en Venezuela y que han estado preocupados durante este tiempo marcan claramente que la situación en Venezuela ha cambiado de un tiempo a esta parte y que no tiene sentido seguir hablando y haciendo algunas críticas que se hacían hace un tiempo como si esto no hubiera cambiado. Bueno, recientemente ha habido elecciones en Venezuela en algunos distritos en los cuales el partido de gobierno perdió. Difícil hablar de un gobierno donde no existe la democracia cuando el oficialismo pierde las elecciones. Entonces, la verdad es que evidentemente la situación en Venezuela está cambiando. El presidente Fernández, en su rol de presidente de la CELAC, está muy sobre el tema. Lo ha hablado con Bachelet, lo ha hablado con el primer ministro Trudeau de Canadá cuando conversaron hace poco, lo habló con el presidente Boric. Latinoamérica tiene que unirse y acompañar. Y en el tema de Venezuela, como en todos los temas, lo que la Argentina sostiene como postura internacional es que no es excluyendo a los países o castigándolos como se solucionan, sino sentándolos en una mesa de negociación y de mutua cooperación para que todos podamos tender al bien común. Más allá de la discusión puntual, ya sabemos que hay un sector, no todo, hay un sector del campo que es un brazo político de Juntos por el Cambio. Entonces lo entendemos de esa manera, listo, punto. Digamos, obviamente van a estar en contra de todo lo que hagamos, de cualquier idea, les está yendo bien. Los veo todo el tiempo comprando maquinaria, bienvenido sea, me pone muy contento. Hoy la maquinaria agrícola está en su mejor momento, en 2021 fue el mejor año del siglo XXI en venta de producción de tractores, cosechadoras, trilladoras, y bienvenido sea. Así que sigamos trabajando así, y bueno, expresiones políticas que se expresen, pero miremoslo de esa manera, son la expresión de un brazo político de Juntos por el Cambio, nada más que eso. Mi opinión es que de rechazo a una medida de esta naturaleza es un sector, no todos por supuesto, que tienen enormes ingresos, que se han visto beneficiados por precios internacionales muy altos, y es el momento de encontrar soluciones comunes, diagonales para la Argentina, que nos den soluciones a los problemas del acceso a los alimentos, de los precios. Por lo tanto, me parece que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Hay formas especiales en el derecho a manifestarse, que hay que también ser muy cuidadosos en cómo se determinan, cómo se manifiestan. Ya empezamos, esta es la segunda jornada, ya estamos de la semana pasada y la anterior planteando esta medida, reclamando urgente la reapertura de paritarias. No puede ser que haya sueldos de 60 a 65 mil pesos, es una vergüenza. Hoy necesitas 90 mil pesos para no ser pobre. No podemos llegar a fin de mes, queremos que paren con los despidos de nuestros contratados. Ya echaron 1000
y viene otra tanda ahora a fin de mes. Es una vergüenza lo que hacen con aquellos que han entregado la vida. No nos olvidemos que murieron alrededor de 40 enfermeras en la ciudad. Parece que Larreta no los tiene en cuenta, Quirós tampoco. Por eso vamos a seguir con este reclamo, no solamente acá, sino la semana que viene vamos a estar en otro hospital y en el Ministerio de Hacienda. La ciudad es totalmente intransigente. Se habla de un 10% más. No alcanzaría un 10% más porque llegamos a un acumulado desde el año pasado hasta ahora de cerca de un 58%. Nos dieron un 40% en 3 cuotas. Solo cobramos el 15%. ¿Cómo podemos llegar con esa plata? ¿Un 10% más dividido en 3 meses? Es una vergüenza. No lo vamos a aceptar. La verdad que bueno, con mucha adhesión por parte de todos los compañeros, justamente también con mucho fastidio, porque la verdad que los reclamos que estamos haciendo de parte de la salud no están escuchados por el gobierno de la ciudad, generalmente por Larreta, ya que nosotros pedíamos la reincorporación nosotros de los compañeros despedidos, el reencasillamiento, la insalubridad, y la verdad que Larreta hasta ahora no mostró signos, digamos, de sensibilidad para estos reclamos que estamos haciendo. Estuvimos desde la mañanita acompañando este reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, estuvimos en el Hospital del Rivadavia y recorriendo otros hospitales, un reclamo que crece. Los trabajadores y trabajadoras de la salud han sido esenciales, parece que para este gobierno ahora son descartables. Estamos pidiendo la reapertura de paritarias, estamos pidiendo también el ingreso de personal, no a los despidos, y infraestructura para los hospitales, ¿no? Así que estamos acompañando el reclamo, un reclamo que va creciendo y que seguramente la semana que viene nos va a encontrar movilizado el Ministerio de Hacienda. Nosotros necesitamos recomponer el salario. Esta ciudad no tiene problema de presupuesto, es una de las ciudades con el presupuesto más alto del país, tiene un presupuesto análogo a las principales ciudades europeas y no puede ser que los trabajadores y trabajadoras que le han puesto el cuerpo durante toda la pandemia hoy estén en esta situación con sueldos que están entre 60 a 65 mil pesos. Este lugar, esta cárcel, esta mole, tiene vida propia, aunque te parezca. Tiene vida propia, tiene olor propio. Tiene un sonido especial, que mientras hay ruido, mientras respira, mientras se huele, está todo bien. Cuando se paraliza todo eso, porque viene la noche. Lo primero que dijo la dictadura, no hay subversivos involucrados. Y eso era un amado de decirle al mundo, son solo presos comunes. Corta. Ya estaba entregado, caían cuerpos arriba mío, no me importó, no éramos nosotros, no sentíamos, no sufríamos por el otro. Y me vino una paz terrible que no te la puedo explicar. Si es esa la muerte, bienvenido. Darte, Pablo, nunca. Hoy hemos presentado el evento que se va a desarrollar del 19 al 21 de mayo, que es muy importante, el MICA, el Mercado de las Industrias Culturales Argentinas. Es un programa que lleva 10 años en este ministerio, pero que por la pandemia no lo pudimos llevar adelante en forma presencial. Las industrias culturales argentinas tienen una centralidad absoluta en este proceso post-pandemia, las posibilidades de desarrollo de mercados locales, pero también de mercados internacionales, la apertura a las exportaciones, por eso vamos a tener muchos visitantes de todo el mundo. Así que aquí en el Centro Cultural Kirchner estaremos desarrollando este evento que nos parece importantísimo, ¿no? La economía de la cultura hoy explica el 2,6% del valor agregado que se produce en nuestro país. Con respecto a otros sectores, como la pesca, explica un tercio del sector primario de la economía. Genera 310.000 puestos de trabajo de manera directa y se supone exponencialmente triplica o cuatriplica de manera indirecta los servicios. Es un sector que está creciendo más que la media de la economía. La remuneración en la cultura, en el sector privado, es un 40% promedio más alto que el empleo privado. Es un sector que hoy genera unos 24.000 puestos de trabajo en todo el país y aspiramos, el caso del sector audiovisual, que pueda duplicar hacia fines de esta década esa cantidad de empleos, también aumentar su producción, exportaciones. Primera quincena de abril nos dio datos de público presencial en las artes escénicas impensados un año atrás, o sea, concretamente en todo el país, todas las giras nacionales y los teatros locales han experimentado un aumento en la presencialidad exactamente comparable a lo que ya era el 2019, o sea, se recuperó el público.
Es histórico que llegue un proyecto a través de una iniciativa popular, de una juntada de firmas tan grande, convalidada por el Tribunal Superior de Justicia en cuanto a la autenticidad y a la legalidad del proceso, que hoy obliga a la legislatura, primero en Comisión de Asuntos Constitucionales y luego en el marco de 12 meses de que sea tratado en el recinto. Es un logro histórico para un tema muy sensible para los porteños y para las porteñas, que es la falta de planificación que existe en relación con nuestra relación como ciudad con el río. Lo que necesitamos es un plan de recuperación de la costa, un plan serio que implique abrir también la escucha a la ciudadanía, y creo que el ámbito es la legislatura. A veces a Larreta le cuestan los ámbitos institucionales, le cuesta el diálogo institucional en la legislatura, pero hay que discutir qué vamos a hacer con la costa en esta legislatura. Es la primera vez en la Ciudad de Buenos Aires que se puede hacer uso de la iniciativa popular, que es una herramienta de democracia participativa que está en la Constitución, pero que es difícil lograrla porque hay que juntar la firma del 1,5 del padrón. Y cuando salimos a poner mesas en la ciudad, que se sumaron un montón de otras organizaciones que no forman parte de nuestro espacio político, como Jóvenes por el Clima, Eco House, un montón de organizaciones que tienen que ver con el ambiente, empezamos a ver que en todos los barrios de la ciudad, aún votantes diversas, fuerzas políticas venían y firmaban por esto, porque la verdad que la opción era muy clara, era queremos tener una costanera donde recuperemos el río con espacios verdes, con disfrute, o lo vamos a privatizar, vamos a hacer torres, vamos a hacer emprendimientos gastronómicos y un nuevo negocio inmobiliario como los que viven en la ciudad. Al mismo día que salió esta decisión del Tribunal Superior, Larreta salió a hacer un anuncio de una supuesta playa en la costanera y a decir que tenía una política para que recuperemos el río. Es todo mentira, es el distrito joven que antes presentó, son todos negocios inmobiliarios que le ponen un poquito de verde para que los decoren. Y habla de la cancha del golf, por ejemplo, que está dentro de Costa Salguero y que forma parte de un predio que hoy la ciudad tiene que recuperar después de una concesión absolutamente irregular. Por eso creemos que es necesario seguir dando esta batalla, porque la calidad de vida, la posibilidad de tener lugares que mitiguen el efecto del cambio climático, la isla de calor, la verdad que es algo sustancial. En junio de 1992 publiqué en la revista Página 30 el testimonio de uno de los 7 presos evadidos poco antes del penal de Deró. En sus dichos hubo una revelación, el hallazgo de un osario secreto en el túnel de la fuga. En 2011, el cineasta Nacho Garacino filmó El túnel de los huesos, basado en esa crónica. ¿Acaso aquellos restos pertenecían a las víctimas de la masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en plena dictadura? Lo cierto es que esa película derivó en una causa judicial al respecto, impulsada por la abogada Claudia Cesaroni y Hugo Cardoso, un sobreviviente de esa matanza. Empecé a preguntar cómo ese caso no estaba investigado como un crimen de la dictadura. Hice un planteo de que lo trabajáramos, no hubo mucho, digamos, ahí aparece creo que uno de los problemas que todavía enfrentamos, que es que no se ve a los presos comunes como víctimas de crímenes de lesa humanidad, como no se los ve ahora como víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Cómo era, digamos, la vida cotidiana en el Pabellón Séptimo? ¿Cuántos presos había? Este es un pabellón para 80 personas y en el momento que con mi ingreso, pasamos a ser 161. 161. Totalmente hacinado. Habíamos pedido autorización para ver televisión un poco más tarde, porque estaba un programa que se llamaba en aquella época El Mundo del Espectáculo, ¿no? ¿Sí, te acordás? Sí, que pasaban películas. Esa noche habíamos pedido autorización. En mi caso particular, yo estaba con mi compañero de rancho, éramos 4, tomando mate en el comedor, mirando la película, y de pronto noto que el guardia de la jaula interna que hay, que le decimos Pajarito, lo reemplazan en un horario que no era habitual.
Este tipo se le antojó que lo apagaran, apaguen el televisor, apaguen el televisor. Y el Pato Tolosa, uno de los presos viejos que había en el séptimo, toma la voz cantante y le dice: dejate de joder, ya lo bajamos, pasá la lista de los que van a comparendo mañana que nos perdemos la película. A las 2, 3, 4 de la mañana me despierto con ruido a cerrojo, en la puerta de entrada, me siento en la cama, miro y había 7, 8 uniformados con distintos ravioles por acá que intentaron persuadir al Pato que saliera. Se genera una discusión, nos empezamos a despertar casi todo el pabellón y es entre el murmullo de que dejen dormir y que demás, bueno, dijeron: sí, no salís, mañana van a ver. Es lo último que recuerdo de esa noche. Seguí durmiendo. Yo nunca creí que ese mañana van a ver iba a significar que iba a conocer el infierno en persona. Al otro día, a las 6 de la mañana, como todos los días, vienen, pasan lista y de repente sentimos un silencio. Porque vos sabés que este lugar, esta cárcel, esta mole, tiene vida propia. Tiene vida propia, tiene olor propio, tiene un sonido especial. Que mientras hay ruido, mientras respira, mientras se huele, está todo bien. Cuando se paraliza todo eso, porque viene la noche. Nos empezamos a apilar uno contra otro, éramos 145 apilados, todos apretados uno sobre otro, con la mano en la nuca, esperando la requisa habitual, pero no. Golpes y golpes y golpes y golpes y golpes. Sentí que seguían golpeando y cayendo compañeros atrás mío, giré como giró ahora, con la mano así, para evitar un golpe en la cabeza. Todos giramos. Y estos se pensaron que nos abalanzábamos sobre eso. Vos imaginate, dentro de este lugar, en plena dictadura, era impensado intentar que alguien se podía amotinar. Yo en algún momento me discutí con la jueza y le dije: estamos hablando de una violación de derechos humanos. Y ella me dijo: estamos hablando de un motín. Ese es el punto, ¿no? Esto fue archivado como un motín y yo quería demostrar que era una violación de derechos humanos que no había prescrito. Cerraron la puerta del pabellón, metieron candado y nosotros, por miedo a que entraran de vuelta al doble, en lugar de 70, que entraban 140, terminaron rompiendo los huesos, llevamos todas las camas contra la entrada. Y ahí empezaron a disparar desde la jaula que te digo, con lanzagases primero y con ametralladora tiro a tiro. Hasta ahí, bueno, era sálvese quien pueda. Pero a los 10 minutos sube otro ametralladorista, otro con lanzagases. Nosotros, para defendernos, le arrojábamos con papas, cebolla, con las pilas de la radio, con lo que teníamos. La idea era que no nos pudieran cazar, pero había que tapar los barrotes de esa reja, obstaculizar la visión de ellos, porque nos seguían disparando y cazando. Así que agarrábamos colchones, corriendo, saltábamos sobre las camas y tratábamos de clavarlo entre los barrotes. Y entre las cosas que comprábamos en la proveeduría también recibíamos el queroseno. Y recuerdo perfectamente la pata, con un borcego pateando un bidón sobre los colchones, patean el bidón, vuela un calentador, disparaban cartuchos. Armando todas esas piezas de rompecabezas, nos presentamos al juzgado del doctor Daniel Rafecas y fuimos a ese juzgado porque es el que investiga todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del primer cuerpo de ejército, pero además era el que había intervenido en primera instancia el día de la masacre, el Juzgado Federal 3. Y le fuimos a decir esto a Rafecas, que nosotros, por una serie de argumentos, centralmente porque entendíamos que la cárcel es un territorio como cualquier otro, y que lo que había sucedido aquí, ante un hecho de una mínima indisciplina, una mínima resistencia de los presos, era un tipo de respuesta que se daba en el contexto del terrorismo de Estado. Lo único que recuerdo fue una llama que bajó despacito. El queroseno no es algo que explota enseguida ni que prende como la nafta. Bajaba una llama delgada. Cuando llegó abajo, la llama pega en el piso y empieza a venir por el techo lenguas de fuego y en la punta hollín. Y ahí empezó a convertir en un horno todo, sofocante que nos moríamos, y a su vez se convirtió en la mañana en la noche, porque el hollín fue cubriendo todo. Ya estaba entregado
caían cuerpos arriba mío, tenía 2 o 3 cuerpos, mis compañeros muertos arriba, sentía gritos, no se veía nada. Dije, bueno, me muero, prefiero morirme, y me entregué. De pronto sentí toda una cosa negra, bueno, me estoy muriendo. Y no. Vi una luz impresionante que me llevaba para arriba y me vino una paz terrible que no te la puedo explicar. Comentándola no se puede explicar una paz que no, si es esa la muerte, bienvenida. Y me desperté casi a las 11 de la mañana. Me tropecé con cuerpo, me saqué cuerpo de encima, corro una cama y cuando voy a correr otra veo a un vecino de rancho, Ricardo se llamaba, que yo lo reconocí por la ropa que usaba. Estaba la mitad del cuerpo debajo de la cama y la mitad, las piernas para afuera, no estaban debajo de la cama. Así que cuando agarré un brazo, lo quise sacar, me quedé con el brazo en la mano. Estaba cocinado, yo al tirar así me quedé con el brazo en la mano. No me importó, no éramos nosotros, no sentíamos, no sufríamos por el otro. Oficialmente hubo 64 muertos. Mentira. ¿Cuántos muertos hubo realmente? Para mí no llega a los 100, pero anda entre 87 y 97, 96. Lo primero que dijo la dictadura a través de su ministro de Justicia y de su servicio penitenciario es: no fue en el pabellón de subversivos. O sea, no hay subversivos involucrados. Y eso era un modo de decirle al mundo: son solo presos comunes, no importan. Y efectivamente pasó eso, como solo eran presos comunes, a nadie le importó demasiado. Entonces ahí hubo como una discusión jurídica con mis compañeras, con mis compañeros que fuimos formando el equipo jurídico, que era un poco, bueno, contentate con esto, porque antes no había nada, o sea, esto estaba totalmente archivado, por lo menos nos dieron una grave violación de derechos humanos, por lo menos se va a investigar. Y yo me planteé un poco la decisión de que no, que teníamos que avanzar, porque justamente la pelea, por lo menos para mí, de un primer momento central era que no hubiera una doble vara en la consideración de las víctimas de la masacre con respecto a otras víctimas. Me parecía que eso no correspondía, que había que seguir peleando para que se entendiera como un delito de lesa humanidad. Entonces apelamos esa resolución a riesgo de perder todo, porque, y bueno, la Sala 1 de la Cámara Federal, en la composición antes de que fuera dinamitada por el macrismo, o sea, con Ballestero y con Freiler, en agosto del 2014, reconocieron el carácter de delito de lesa humanidad, llamaron a este hecho masacre en el pabellón séptimo y le ordenaron al doctor Rafecas que siguiera investigando como un delito de lesa humanidad. Mientras me iba, al dejar atrás la cárcel de la calle Bermúdez, retumbaban en mi mente los alaridos, el sonido seco de los golpes, el repiqueteo de las balas y el crepitar del fuego. Era la música de esa ya remota madrugada de 1978. Convocamos a hacer esta actividad, esta movilización, para bancar y acompañar el proyecto para transformar el sistema de alimentación escolar en la Ciudad de Buenos Aires, que presentamos hace casi 2 semanas. En las escuelas se come mal. No es loco que pibes terminen intoxicados o intoxicadas, incluso en algunos casos internaciones. Es un servicio que no cumple lo que define, que es que los pibes se alimenten. Teniendo en cuenta esta realidad, sabiendo que atrás hay un negocio, que hay empresas que vienen contando infracciones y multas hace tiempo, pero solo son puntuadas por tener años de experiencia con el gobierno de la ciudad, presentamos una iniciativa que pretende transformar un sistema que hoy o caga de hambre a los pibes o los lleva al hospital, excepto esas vastas excepciones que tienen que ver con la buena intención de las trabajadoras de los comedores, pero no una política pública pensada para los pibes en vez de para generar ganancia. Hay algunas de esas empresas que han sido aportantes de campaña de Cambiemos en 2015, es decir,
Es difícil y creo que el Ministerio de Educación, el oficialismo de la ciudad no muestra voluntad en el tema porque tocan los intereses de sus amigos y ellos ponen el Estado al servicio de la renta privada de quienes los rodean, ni siquiera del sector privado concretamente. Así que bueno, obvio que eso es lo que lo hace complejo, pero la movilización y la organización pueden torcer esa realidad. Uno de los puntos más importantes del proyecto tiene que ver con si estas empresas funcionan mal, si esta lógica de contratación funciona mal, ¿cuál creemos que funcionaría bien? Bueno, por un lado, una experiencia es la de la gestión directa de las cooperadoras. Pasan 4 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, no es un delirio que se me ocurrió a mí, y son las escuelas que mejor comen, de hecho. Otra es la contratación directa a cooperativas rurales en transición a la agroecología, cooperativas gastronómicas, pequeñas y medianas empresas, y obvio que las empresas pueden concursar, no pueden tener sanciones para ser elegidas, digo, a sumar un criterio obvio al respecto, pero nadie puede concentrar más del 5% del servicio total de alimentación para hacer un trabajo dedicado y además más posible de controlar. Nos estamos movilizando porque el cambio climático no es algo que va a ocurrir en el futuro, ya está ocurriendo en los territorios de nuestro país, en Latinoamérica, somos los que menos generamos estas condiciones que está generando el cambio climático y los que más lo sufrimos. Necesitamos tener en 2022 una ley de humedales, pero ahí es importante mencionar que las comisiones de la Cámara de Diputados no están conformadas y no es posible pensar en una ley de humedales si no hay comisiones trabajando en el Congreso Nacional. Y también el fomento a la agroecología para que la soberanía alimentaria realmente sea una realidad a lo largo y a lo ancho del país, y también hablar de transición energética justa, más aún en un país tan extenso como Argentina. Hay muchísimos jóvenes en todas partes del mundo que dicen que el capitalismo no va más, que así como estamos con este nivel de extractivismo se va a terminar acabando el planeta antes de que podamos tener un futuro. Y desde ese punto de vista hay críticas muy fuertes a los gobiernos que vienen teniendo políticas claramente extractivistas como parte de plantear falsas soluciones a los problemas económicos del país, como es la megaminería, el fracking, como es la instalación de petroleras en el mar argentino. Hay muchísimos jóvenes en todo el mundo que vienen a decir que esto no es joda, que esto es serio, que el cambio climático es serio, que se estén derritiendo los polos en la Antártida y en el Ártico es serio, que en los últimos 2 años se hayan perdido 10.000 kilómetros cuadrados de selva en el Amazonas, es una cosa muy seria. El lugar de donde yo vengo en Misiones, el problema del agua no es un problema del futuro, es un problema que ya atravesamos en nuestra vida cotidiana. El acceso a las semillas, la pérdida de biodiversidad, el despojo en nuestros territorios, no es un problema del futuro. Ya necesitamos construir una vida digna en tiempo presente para que el futuro exista. El periodo de posguerra, es decir, el periodo que abarca desde 1945 hasta mediados de la década del 70, fue el periodo de mayor distribución del ingreso en los países centrales. Me refiero a la Europa occidental y a los Estados Unidos. Es la época que se la conoce con el nombre de estado de bienestar. Y además es una época en la que la desigualdad, al menos en los países centrales, se redujo a sus estándares mínimos históricos. Ahora bien, hacia mediados de la década del 70 habrá un quiebre. Crisis del petróleo mediante, aparecerá un jugador que estaba ya allí en el banco de suplentes esperando para entrar. Ese jugador tenía un nombre desde hacía muchos años, pero no lo conocíamos. Y ese nombre es neoliberalismo. Ronald Reagan y Margaret Thatcher representan a fines de la década del 70 y comienzos de la década del 80 las dos grandes personalidades que llevarán adelante las políticas neoliberales. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos empieza a hacer creer que el Estado debe retirarse, por ejemplo, de garantizar servicios básicos como transportes, correo o salud, educación. Y por otro lado, se nos dice que el mercado es más eficiente para garantizar justamente aquello que antes garantizaba el Estado. Y aquí aparece algo que es fundamental. Se privatiza lo público y se publicita lo privado. Hay una frase de Margaret Thatcher que resume esto.
que está a la altura de las más grandes frases que se han dicho en la historia del pensamiento político-filosófico. La economía es un medio, el fin son las almas. Quiere decir que el neoliberalismo no viene solo a redistribuir los ingresos en función del poder económico concentrado en detrimento de los asalariados y de las asalariadas. Viene fundamentalmente a crear una nueva subjetividad. Allí donde antes había derechos públicos, allí donde antes había lazos de solidaridad, ahora hay competencia, individualismo, meritocracia. Y más aún, nos han hecho creer que nuestros intereses son los intereses de la clase dominante. Y hay otra frase de Thatcher que termina de cerrar el círculo. Hacia el final de su mandato le preguntaron ¿cuál es su mayor legado? Y ella respondió Tony Blair. Tony Blair, laborista, opositor. Es decir, el neoliberalismo había atravesado todo el arco político y nos había hecho creer, y quizás todavía nos haga creer, efectivamente, en esta servidumbre voluntaria. Estamos en esta encrucijada entre el poder debilitado de los estados y el poder invisible de los mercados. Será tarea nuestra y de nuestros gobernantes recuperar la política y desde esas herramientas empezar a resistir y a revertir esta situación. Caso contrario, nos extinguiremos lentamente, como decía Mark Fisher. Hola 1, hola 1. Sí. Hoy nosotros acá venimos a pelear por justamente no la presión fiscal, por la opresión fiscal que tenemos por parte del gobierno. Y no solamente esto ataca a la actividad productiva, sino que esto ataca a todas las actividades económicas del país, al pequeño comerciante, a las pymes, a los pequeños emprendedores. En el caso nuestro de la actividad agropecuaria, en el último censo hemos desaparecido 80.000 productores.
Soy de aquí de Buenos Aires, pero también pequeño productor de la provincia, de Saladillo soy. Y bueno, estamos aquí para apoyar, para ver que esta gente tome conciencia, que no se puede apretar tanto, que no hay sentido que aquel que produce, que da trabajo, que da de comer a mucha gente, le sigan poniendo el pie encima como para que nunca levante. Soy de la ciudad de Buenos Aires, vengo en homenaje a mis abuelos y a mis padres que eran del campo y porque estoy totalmente convencida que si no es por el campo la ciudad no existe y que tenemos que ayudarnos y protegernos y que estoy en absoluto desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Entonces, bueno, creo que hay que apoyar al campo, aunque yo no tenga nada más que tierra en las macetas, pero bueno. imaginás cómo sería si la temperatura aumentara 30 grados de repente? Esto pasó recientemente en la Antártida, donde se rompieron récords absolutos. Para finales de marzo, los termómetros marcaron 11,5 grados bajo cero, que si bien para quienes vivimos en las ciudades es muchísimo frío, para la Antártida no lo es, ya que el termómetro debería haber marcado entre 40 y 43 grados bajo cero en esta época del año. Ahora bien, lo importante a analizar cuando suceden estos hechos climáticos es si realmente tiene que ver o no con el cambio climático. Y para eso te voy a contar algunas cosas que dijeron los expertos. Por un lado, afirman que si bien los días sin heladas en la Antártida son ocasionales, nunca habían sucedido después del 22 de febrero. Por otro lado, hay quienes dicen que este podría ser un suceso climático aleatorio y que no necesariamente está vinculado con el cambio climático, pero que si vuelve a suceder o se reitera muchas veces, entonces sí podemos estar hablando de un vínculo con el calentamiento global. Por último, es importante tener en cuenta que cuando suceden estos hechos no se los puede vincular directamente con el cambio climático,
pero que las subas de temperatura a este nivel, o sea, las grandes olas de calor con gran intensidad y el aumento en el número de repeticiones de las mismas, es una señal del calentamiento global. Cabe recordar que el calentamiento global tiene mucho que ver con los gases de efecto invernadero, que son los que hacen que el calor no pueda salir de la Tierra. Y si bien estos gases muchas veces los producen las industrias en gran medida, también los individuos colaboramos con ello. Por eso te invito a que esta semana uses un poquito menos el auto y aproveches para caminar más, tomar transporte público o andar en bicicleta. Reducí vos también tus emisiones de gases de efecto invernadero. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.